Para iniciar, quiero contarles un episodio de mi vida. Hace unos años atrás, junto a mi esposo y mi hermana, se dio la oportunidad de que había salido el último celular del año. En ese entonces, si no me equivoco, era el S10. Y Falabella tenía una oferta. Y nosotros dijimos, vamos a comprarlo, reventemos la tarjeta de crédito y vamos a comprar este celular. Y partimos los tres a comprar este celular. Y cuando llegábamos a la tienda nos hacen firmar un contrato, y este contrato se trataba de que tenía que estar con el celular 18 meses. Perfecto, dijimos, no hay ningún problema, ¿se puede comprar? Sí, ya, perfecto, firmamos el contrato, nosotros usando el celular, último modelo, maravilloso. Y pasa el tiempo, y cuando ya iban quedando 3 meses de que se terminara el contrato, mi hermana me dice, Nico, me cambié de compañía. ¿Y sabes qué? No pasó nada. Y yo dije, oh, maravilloso, tengo que abaratar costo, así que yo también voy a ir a alguna compañía y voy a buscar un plan mucho más económico. Cosa que lo hice, cosa que me cambié de plan, y al mes siguiente, ¿saben lo que sucede? En la cartola de la tarjeta bancaria salía un cobro de 900,000 pesos. Si hoy día 900,000 pesos es harto, imagínense hace más de 8 años atrás, era mucho más. Nosotros estábamos encalillados, entonces obviamente a mí me dolió la guata y fui a Ripley, porque Ripley era mi tarjeta, y fui a preguntar qué fue lo que había pasado, por qué tenía este cobro. Y Ripley me dice, lo que pasa es que usted compró un celular y ese celular usted firmó un contrato y ese contrato tenía una letra chica, tenía una cláusula, que si usted antes de los 18 meses se cambiaba de compañía, a usted la iban a multar. Y la multa eran 450,000 pesos por cada celular. Mi celular y el de mi esposo. Obviamente no podía hacer nada, tenía que asumir, había firmado un contrato, así que me di media vuelta y nos fuimos para la casa asumiendo obviamente la consecuencia. y, y cuando yo analizaba este episodio y recordaba este episodio, yo decía en mí, bueno, así también funciona el mundo. Así funciona, con letra chica. El mundo nos vende algo atractivo, nos vende algo instantáneo, nos dice disfrútalo, vívelo, no pasa nada. ¿Y sabemos quién también actúa así? ¿Quién actúa así también? El diablo. El diablo también funciona así. Él nos dice, tranquilo, no pasa nada si tú te dejas llevar por lo que sientes. Tranquilo, no pasa nada si tú te dejas llevar por el momento, por la emoción, por el placer para los jóvenes que ahí cuando están ahí en pareja. Tranquilo, no pasa nada si te dejas llevar. No pasa nada, hermano, no pasa nada si tú dejas de Dios a un lado. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada si haces lo que quieres. Total, la vida es tuya, tú tienes que disfrutarla, es hoy, es corta, si no, mañana nos vamos a ir, ¿cierto? Con el Señor. Así que disfrútala, es tuya. Y como bien yo les dije, el que actúa así es Satanás. Él nos dice, no pasa nada, pero sí pasa algo. Satanás no nos advierte que si nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, las relaciones se van a quebrar. No nos advierte que si nosotros nos dejamos llevar o dejamos de buscar al Señor, nosotros nos vamos a alejar del Señor, nosotros nos vamos a enfriar. No nos advierte que si nosotros hacemos lo que queremos, porque la vida es de nosotros, eso va a terminar al fin y al cabo a volver una cadena
que el Señor ya había cortado hace mucho tiempo atrás. Y Satanás nos presenta el momento, pero él nos esconde las consecuencias. Y aquí está la letra chica, la que no aparece al principio de un contrato, sino que ¿a dónde aparece la letra chica? Al final, chiquitito. Por algo se llama letra chica. Y ¿saben lo maravilloso? Es que Jesús no es así. Jesús no nos presenta una letra chica. Jesús no esconde las condiciones para que nosotros le sigamos. Jesús no nos engaña. Al contrario, Jesús nos dice desde el principio la verdad. Él nos dice, toma tu cruz y sígueme. Y aquí Jesús no está hablando de algo liviano. En el tiempo de Jesús, la cruz no era como hoy una decoración. En el tiempo de Jesús, la cruz significaba que si una persona la traía, ¿cierto? La iba cargando, significaba automáticamente que esa persona iba a morir. Eso es lo que significaba la cruz. La cruz no era una decoración, no era que la tatuemos, ¿cierto?, en el brazo, que usemos cadenas con la cruz, no, sino que era algo que mostraba que esa persona iba a morir. La cruz significaba vergüenza, la cruz significaba humillación, la cruz significaba el fin de una persona. Y de hecho, en la crucifixión no empieza con los romanos, sino que empieza con los pueblos del Medio Oriente. Ellos utilizaban el madero y usaban las estacas como un modo de castigar a las personas de forma pública. Y claramente los romanos, ¿qué hicieron? La perfeccionaron. Y ellos la utilizaron de una forma mucho más cruel, donde ellos la hacían visible, donde ellos al fin y al cabo humillaban a las personas. La persona que tenía una cruz era una persona que estaba expuesta, era una persona que estaba avergonzada, era una persona que estaba marcado por cada uno. Es decir, que en Deuteronomio nos dice, maldito es aquel que muere en una cruz. La cruz no significaba solamente muerte, la cruz también significaba maldición, un rechazo total de las personas. Y como yo les decía, hoy nosotros vemos la cruz como algo bonito, la tenemos ahí, la admiramos, oramos y le decimos al Señor, Señor, gracias por la cruz, porque en la cruz nos da libertad. Pero en la antigüedad, en el tiempo de Jesús, la cruz era vergüenza, la cruz era humillación. Y cuando Jesús nos dice a nosotros, toma tu cruz y sígueme, eso significa que debemos morir a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir, a lo que nosotros queremos, a nuestra voluntad. Tenemos que morir a querer tener el control. ¿Por qué? Porque la única forma de que Cristo viva en nosotros es que nosotros moramos. Y claramente seguir a Cristo, hermanos, cuesta. Y eso siempre es algo que aquí se predica, seguir a Cristo cuesta. Pero yo me preguntaba, ¿por qué cuesta? ¿Por qué seguir a Cristo cuesta? Porque, y ¿saben qué venía, hermanos, automáticamente cuando yo me hacía esta pregunta? Y es porque nosotros decidimos seguir a Cristo, pero nosotros no decidimos tomar la cruz. Eso es lo que sucede, porque decimos, Jesús, yo te sigo. Jesús, yo te sigo, voy a todas contigo. Pero en el momento de negarnos, de soltar, de rendir nuestra vida, es ahí cuando cuesta. Es ahí cuando cuesta. Y hoy en día está de moda la canción Es Él.
el Coque le decía la otra vez al Josué, oye, ahora vamos a escuchar esa canción a cada rato. Y esa canción también hice un video en redes sociales, porque esa canción que dice es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo con amor y con alegría. Y la pastora, me acuerdo siempre cuando escucho esta parte, dice, pero si Nicole no hemos perdido nada. Y yo entre mí decía, nos preguntamos, ¿realmente estamos gastando nuestra vida por Cristo? ¿Realmente estamos perdiendo por Él? ¿Estamos dispuestos realmente a soltar? Porque perder no es bonito. Porque soltar no es fácil. Porque morir todos los días para seguirlo a Él no es cómodo. Porque yo le puedo decir, hermanos, yo no se lo estoy diciendo porque no lo haya vivido. Yo le estoy hablando porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido, yo sé lo difícil que es negarse así uno mismo. Y cuando pero entendía, y en mi experiencia, porque se lo estoy hablando desde mi experiencia, cuando nosotros entendemos, porque el entender viene de nuestra mente, ¿cierto? Por eso el Señor nos dice que tenemos que hacer que tiene que haber una metanoia, un cambio de mente. Cuando nosotros realmente entendemos aquí, en nuestra mente, quién es Jesús, a quien nosotros estamos siguiendo, es ahí cuando todo cambia. Es ahí cuando ya no cuesta, porque entendimos, y lo decía la pastora la semana pasada, a quien nosotros estamos siguiendo. Y cuando nosotros perdemos por Cristo, es que realmente no perdemos, es que realmente estamos ganándolo todo. Cuando realmente nosotros soltamos por Cristo, esto ya no se vuelve una obligación, sino que es un deleite, es alegría, lo hacemos con gozo. Y otro episodio es que nosotros hace 3 semanas con mi familia empezamos a hacer ejercicios. No se nota. Y claramente cuando uno empieza a hacer ejercicio, ¿quién de aquí hace ejercicio? ¿Quién? A ver, levanten sus manos, a ver. Oigan, tienen que cuidar el templo del Señor. Tienen que hacer ejercicio. Bueno, pero cuando uno empieza a hacer ejercicio, cierto que al principio duele, cuesta, ¿cierto? Porque algo que estaba dormido despierta, se empieza a mover, hay músculos que nosotros ni siquiera sabíamos que existían, pero cuando hacemos ejercicio los conocemos todos. Ahí entra la biología. Y obviamente cuando hacemos ejercicio el cuerpo muchas veces no nos responde y empezamos a tiritar así porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a hacer ejercicio. Como les digo, se empieza a cansar, el músculo se empieza a fatigar y lo más chistoso es que después nosotros decimos, no voy a hacer más ejercicio, no quiero hacer más ejercicio porque uy, que duelen los músculos, uy, que me duele. Pero al final, ¿qué pasa? Nosotros seguimos. ¿Saben por qué? Porque sabemos que al principio nos va a doler, pero después vamos a ver resultados. Nuestro cuerpo va a estar tonificado, vamos a tener mucho más energía, vamos a andar mucho mejor. Entonces, por eso seguimos. Y así es lo mismo en nuestra vida espiritual. Asimismo en nuestra vida espiritual, porque tomar la cruz va a doler, hermano. Va a doler. Tomar la cruz nos va a doler cuando tengamos que callar. A mujeres que nos gusta discutir, nos va a doler callar. Nos va a doler rendirnos. Nos va a doler reaccionar a como reaccionábamos antes. Nos va a doler. No les puedo mentir y decir que no nos va a doler porque nos va a doler. Porque nuestro cuerpo está acostumbrado a reaccionar de una manera. Hace mucho tiempo escuché esta frase, hay que desaprender para aprender de nuevo. Las personas que tienen una sala de dientes como yo, uno cuando tiene que usar frenillos, la Ale usa frenillos, ¿duele o no, Ale? ¿Duele usar frenillos? ¿Por qué?
porque el diente tiene que volver a su lugar. Entonces va a doler. A nosotros nos va a doler desaprender porque toda una vida hemos llevado una forma de vivir. Seguimos muchas veces los que tenemos hijos, nuestros hijos van siguiendo nuestros pasos. Y si obviamente nuestros pasos están errados, nuestros hijos van a seguir lo mismo. Entonces cuando ellos después tengan que cambiar, a ellos les va a costar. Yo siempre doy el ejemplo de que en mi familia, tanto papá como mamá, ellos eran de las personas que eran confrontacionales, eran con decir que yo no tengo pelos en la lengua. Y yo crecí con eso algo normal. Pero cuando crecí, ahí hay mi ex líder, me decía, Nicole, uno no tiene que ser confrontacional. Hay momentos para callar y hay momentos para hablar. Y ahí dije, wow, me costó. ¿Por qué? Porque toda mi vida fui de no tener pelos en la lengua. Y eso, hermanos, me trajo muchos problemas, demasiados problemas, no saben cuánto. Hay años en mi vida que me marcaron. ¿Por qué? Por no callar mi boca. Pero de eso el Señor es lo maravilloso, porque de todo Él saca un aprendizaje para nuestras vidas. Entonces, como les decía, el proceso va a doler, tomar la cruz va a doler, pero como les dije, es simplemente un proceso. No es para destruirnos, sino que es para transformarnos. Y va a llegar un punto, hermanos, y se los doy firmado, donde ya no vamos a reaccionar igual, donde ya no nos va a costar tanto, donde ya no somos los mismos. Y hay una canción que dice, ya no soy el mismo, porque ya no somos los mismos cuando Cristo está, ¿cierto?, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo nos está formando. Y hay muchas veces, ya hay malos entendidos, y no hablo aquí de esta iglesia, sino que hablo de afuera, en donde la gente cree que seguir a Cristo es solamente recibir. Y yo le daba gracias al Señor porque estamos en una iglesia en donde se nos enseña sana doctrina, a donde no se nos enseña la doctrina de la prosperidad, no se nos enseña las doctrinas que hoy en día afuera se están enseñando. Aquí lo que más se nos enseña es toma tu cruz y sígueme. Seguir a Cristo te va a costar todo. Y daba gracias al Señor por esta iglesia, porque seguir a Cristo es algo mucho más profundo. Y voy a darle, para que no digan que soy un hereje, como dice el pastor, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios no solamente nos está invitando o nos está llamando a seguir a Jesús, sino que Dios nos está llamando ¿a qué? A que nosotros seamos la imagen de Cristo aquí en la tierra, a que seamos igual a Él. Y desde el principio nosotros conocemos la palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Génesis? ¿Aló? Ahí. Y la palabra en Génesis nos dice que desde el principio, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿cierto? Dios creó a su imagen y a su semejanza. Pero, ¿qué pasó? El pecado, hermanos, como bien nosotros sabemos, distorsionó esa imagen de Dios en nuestras vidas. Adán quiso convertirse en Dios. Cuando él, dice, Adán quería ser lo que ya era. Él ya era la imagen, ¿cierto?, de Dios. Pero él quería convertirse en lo que ya era, con sus propias fuerzas, con su propia manera, ¿cierto?
y dejando de depender de Dios porque quería ser igual a Dios. Pero ¿qué pasó? Hablaba la pastora de la gracia el domingo pasado. Adán rechazó la gracia. Y eso hizo que provocara la caída. Y eso, hermanos, es lo que pasa hoy en día. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros queremos tratar de restaurarnos a nosotros solos. Nosotros queremos tratar de cambiar nosotros solos. Nosotros queremos tratar de hacer las cosas a nuestra manera, pero entre más intentamos hacerlo sin Dios, más nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos siendo a la imagen de Cristo, estamos siendo a la imagen de Satanás, porque ¿quién era el que quería ser igual a Dios? Satanás. Él quería hacer las cosas a su manera, él era orgulloso, y eso muchas veces no es lo que pasa en nuestras vidas. No es que nosotros hemos dejado a Dios de lado para hacerlo a nuestra manera, y al fin de cabo lo que estamos haciendo es alejar de Dios de nuestra vida, nos estamos alejando de la fuente de vida por querer hacer las cosas a nuestra manera. Pero ¿saben lo maravilloso y lo espectacular? Es que Dios no se quedó ahí. Él no se quedó mirando como nosotros queríamos hacer las cosas a nuestra manera. ¿El qué hizo? Él se puso en el asunto. ¿Y qué dice? Dice que Dios vino al hombre, que mandó a Jesús a que saliera de su trono, a que se despojara de su gloria. ¿Para qué? Para que Él se hiciera siervo. Por amor a nosotros, Él se vino a ser siervo. Y lo que usted, hermano, y lo que yo no podemos hacer, lo hizo Dios. Dios volvió su imagen en un hombre como usted y como yo. Él lo hizo. ¿Y cómo Cristo lo hizo? Con su vida, con sus palabras, con sus hechos, y sobre todo con su muerte en cruz. Cristo dice, toma tu cruz y sígueme. Él tomó su cruz. Y nosotros debemos hacer lo mismo, tomar nuestra cruz. Y esa imagen de Dios que se volvió en Cristo Jesús, no es cómoda, hermano, para nada. Una imagen. Esa imagen es una imagen de obediencia. Es una imagen de entrega. Es una imagen de cruz. ¿Y qué significa cruz? Muerte. Es una imagen de muerte. Y muchas veces nosotros decimos, yo estoy tratando de cambiar. A mí me lo dicen mucho. Yo estoy tratando de cambiar, Nico, pero me cuesta. Yo estoy luchando, pero me cuesta. Yo quiero hacer las cosas a mi manera, pero no puedo. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Perdón, me equivoqué. Pero ustedes dijeron, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado. Me falta esta primera parte. Yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no se trata de que nosotros intentemos. Esto se trata de que Cristo viva en nosotros. Porque cuando lo hacemos a nuestra manera, nos va a costar. Pero cuando Cristo está en nosotros, Él sí puede. Él sí puede. A nuestra manera nos va a costar. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, Él sí puede. Él sí puede. Por eso, hermanos, la cruz, la que tenemos ahí, es necesaria. Porque mientras nosotros sigamos viviendo a nuestra manera, Cristo no va a poder vivir en nosotros. Para que nosotros tengamos la vida que Él quiere que nosotros vivamos.
una vida de libertad, de plenitud. Amén. Y aquí es donde muchos nos quedamos, porque seguir a Cristo sí tiene un costo. La palabra nos muestra en Lucas del 25 al 33, no la vamos a leer, pero este pasaje nos muestra que una gran multitud seguía a Jesús. Y era emocionante porque veían a Jesús pasar y lo hemos visto en The Chosen, lo hemos visto en películas, antiguas. Y cuando pasaba Jesús, todos iban a donde Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tenía pan, porque Jesús tenía peces, porque Jesús sanaba, porque Jesús, hacía milagros. Y claramente era emocionante seguir a Cristo. ¿Pero por qué? Por lo que daba. ¿Qué dice una multitud? Una multitud seguía a Cristo, pero cuando Cristo les decía el costo que tenía seguirlo, hasta ahí nomás llegaba esa multitud. Hasta ahí nomás llegaba. Y hoy día podemos ver muchas iglesias, hermanos, que hay una multitud de gente, pero ¿qué se les está predicando? ¿Prosperidad? Si tú vienes, te va a ir bien. Pero en ningún momento se les enseña lo que Cristo nos está enseñando. Toma tu cruz y sígueme. Esa es la enseñanza, porque hay una canción que me encanta, a mí me encanta el reggaetón cristiano, aunque el pastor no se moleste, pero es mi sangre. Y Funky tiene una canción que dice: Señor, yo no te sigo por los panes ni por los peces, sino que te sigo por quien tú eres. Y eso es lo que debemos hacer, seguir a Dios por quien es. No como esta multitud, que cuando el momento le dijo que tenía un costo, ellos los dejaron de seguir. Porque una cosa, hermanos, es seguir a Jesús por lo que Él nos puede dar, porque es maravilloso, ¿cierto?, en tener cosas, pero otra cosa muy, muy distinta es seguir a Cristo cuando Él nos dice que tenemos que dejarlo todo. Porque es fácil seguir a Cristo si Él nos puede dar los panes y los peces. Pero algo muy diferente es cuando Él dice: sígueme, pero lo tienes que dejar todo. Jesús no escondió esta verdad. Por eso no hay letra chica cuando nosotros seguimos a Jesús. Jesús dijo que esto iba a tener un costo. Él dijo: el que no se niega a sí mismo, el que no toma su cruz, no puede ser mi discípulo. No hay maquillaje, no hay mentira. Te está diciendo: si tú quieres seguirme, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que tomar tu cruz y seguirme. No hay otro camino, no hay otra cosa. Seguir a Cristo, hermanos, tiene 3 costos. El primero es el costo personal, el costo relacional. El costo de las personas, relacionar con quién nos relacionamos. Cuidado con quién nos relacionamos. Cuidado con la gente que nos juntamos. Algo que me ha llamado mucho la atención este último tiempo es eso. Es increíble que con quien te juntas es realmente con quien tú te empiezas a llenar. Si estás con un grupo donde hablan de muerte, tú te vas a terminar convenciendo de la muerte. Pero si tú vas y hablas con gente de fe, tu fe va a ir creciendo. Por eso, hermanos, iglesia, cuidado con quién nos relacionamos. No todo lo de afuera, no todo aquel que se dice cristiano, no todo aquel que levanta sus brazos, no todo aquel que dice amén, realmente es cristiano. La palabra, y aquí se nos ha enseñado muchas veces, que dice la palabra: por sus frutos seremos conocidos. Cuidado con quién nos relacionamos. Hoy hay momentos en donde nosotros vamos a tener que dejar de juntarnos con personas
¿Y va a doler? Va a doler. Porque seguir a Cristo duele. Pero lo vamos a ganar todo, hermanos. Lo vamos a ganar todo. Por eso el primer costo es el costo de las relaciones. ¿Con quién nos vamos a juntar? ¿Con quién nos vamos a relacionar? El segundo costo, hermano, es el costo material. Y yo analizaba este punto, hermanos, y esta iglesia en particular es una iglesia, y perdonen que lo diga de esta manera, pero no es una iglesia que manipula con el dinero. Aquí no se nos enseña, ven, trae tu ofrenda y te va a ir bien. Aquí no se nos manipula de esa manera. Aquí no nos están hablando todo el rato del diezmo, de la ofrenda, de la siembra. No, hermanos. Pero ¿saben algo que de verdad me dolía? Es que aun cuando no se nos está hablando de eso, nosotros somos así. Cuando nosotros más deberíamos ser así. Más, ¿por qué tenemos que estar con la soga, con latigazos atrás para poder dar? Si, hermano, esto es de Cristo. Este lugar es para nosotros. Este es el templo del Señor. Pero así estamos. Cuando nuestro corazón debería ser dadivoso. ¿No le gustaría tener su iglesia hermosa? ¿No le gustaría entrar y que su iglesia esté hermosa? Claro, el Señor no está en las cuatro paredes. Pero hermanos, aquí es donde nosotros pasamos todos los domingos. Entonces esto sí tiene un costo material. Pero muchas veces ahí estamos. Hoy vamos a un asado, gastamos plata en todo. Pero cuando te piden una ofrenda o algo para la iglesia, ahí no. Y no debería ser, hermanos, porque aquí van a crecer nuestros hijos y nuestras generaciones y nuestras generaciones y nuestras generaciones. Y este lugar tiene que verse hermoso porque es la casa de papá. Estuvimos estudiando los profetas y ¿qué decía la palabra en Ageo? Que la gente le importaba más embellecer sus casas que el templo del Señor. Pero tenemos que embellecer el templo del Señor, la casa de papá, donde nosotros nos estamos alimentando, donde estamos en un solo cuerpo, en un solo espíritu. Entonces sí tiene un costo material seguir a Cristo, ¿ya? Pero sobre todo, hermanos, también tiene un costo personal. Porque la cruz no es un adorno, es el fin de uno mismo. No es el tatuaje, no es la cadena. Yo en mi casa en Navidad pongo una cruz en medio de un arbolito. No es la cruz aquí. La cruz es la muerte de uno mismo. Porque Cristo no solamente vino a salvarnos del castigo eterno. Cristo vino a salvarnos de nosotros mismos, hermanos. De nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros le echamos la culpa a Satanás de todo y es chistoso, pero lo digo en broma. Y le digo, pobrecito Satanás, que le echan la culpa por todas las cosas. Yo ahí compadeciéndome del cachubón. Pero, ¿saben qué? El problema muchas veces no es Satanás. El problema somos nosotros. Somos nosotros porque fuimos coincididos en pecado. Somos nosotros. El pastor siempre dice, no, mírate al espejo. Él ese es tu enemigo. Él, a quien te miras en el espejo. Por eso, hermanos, vuelvo a decir, la cruz es necesaria. La cruz es necesaria porque ahí terminamos nosotros para que Cristo viva en nosotros. Y algo que siempre decimos y es que Dios nos ama tal cual nosotros somos. Nos ama. Porque ama al pecador. Dio a su único hijo porque nos ama. Pero Él aborrece el pecado y como aborrece el pecado, Él no nos quiere dejar igual. Por eso Él quiere transformar nuestra manera de vivir, nuestra mente, quiere transformarnos completamente. Porque claramente el mundo y el enemigo nos va a seducir.
pero al fin y al cabo después viene la letra chica y viene la factura y viene, ¿cierto?, la cartola de nuestra tienda comercial, en donde ahí nos pasa la cuenta, en donde ahí vemos que nuestros hijos están perdidos, donde ahí vemos que nuestra familia está destruida, donde ahí vemos que la gente a nuestro alrededor está perdida, hermanos. Ahí viene. ¿Por qué? Porque nos dejamos sentir por el momento, porque nos dejamos llevar por lo que sentimos. Está bien, Dios nos creó con emociones, hermanos. Dios no invalida nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero Dios dice que no vivimos por sentimientos, no vivimos por emociones, vivimos por la convicción de quién es Él. ¿De quién es Él? Por eso Dios tiene que entrar a nuestra mente, no a nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos nos van a hacer caer, nuestros sentimientos nos van a hacer fallar. Pero cuando sabemos quién es Él, su Espíritu Santo es quien dirige cada uno de nuestros pasos. Y cuando queremos pelear o cuando hay alguna situación, el Señor es aquel que nos guía. Él es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, dice su palabra. A mí me da risa porque hay momentos que cuando yo tengo alguna situación en particular y mi carne, hermanos, quiere ir a pelear, a discutir, pero ahí veo al Espíritu Santo que muchas veces me ha dado vuelta y eso ha sido algo espectacular, algo sobrenatural que me hace caminar para el otro lado, porque es Él el que está dirigiendo mis pasos, porque si yo me dejo llevar por mis emociones, créame, hermanos, que yo con mi esposo no estaríamos juntos. Créame que mi hija, que es un milagro del Señor, no estaría hoy aquí. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que yo siento, se trata de Él, de Él, de Él. Por eso el mundo te va a seducir, pero después te va a cobrar la cuenta. Cristo nos muestra al principio el costo. Nos muestra el costo. Pero Él no nos quiere destruir, hermanos. Jamás, jamás el enemigo te va a venir a mentir y decir que Cristo quiere destruirte. Pero eso es una mentira. Cristo jamás nos va a querer destruir. Él, hermanos, quiere transformarnos. Por eso no hay letra chica. Hay una cruz. Una cruz que nos está diciendo que la tomemos y que lo sigamos a Él. Que lo sigamos a Él. Hoy yo no quiero que este mensaje, hermanos, sea un mensaje más. El pastor el jueves decía, perdóneme si el mensaje es fuerte, pero hermano, ya no estamos para jugar a ser cristianos. La gente afuera se está perdiendo. El otro día fuimos a Independencia a ver una obra de teatro y cuando nosotros veníamos de vuelta, yo venía en los pies de mi hermana y pues tenía como mejor vista hacia afuera. Y yo le decía, y yo miraba a mi alrededor, hermanos, y veía como habían gente perdida, hermanos, gente drogándose ahí, verdaderos zombies vivientes. Y yo a mi hermana la quedo mirando y yo con los ojos llenos de lágrimas le decía, me duele ver esto. Me duele ver cómo la gente se está perdiendo, jóvenes, hermanos, abuelitos. Vi un abuelito y me imaginé a mi papá ahí, todo alcoholizado, con un cartón en la mitad de su cuerpo, en la otra mitad sin cubrirse. Y esa noche hacía frío y yo de verdad decía, Señor, esta gente se está perdiendo, pero ¿a dónde estamos nosotros para ir a hablarle de ti? ¿A dónde estamos? Cómodos en casa, cómodos aquí en nuestros problemas. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El año 2025, hermanos, les abro mi corazón. Para mí fue un año difícil donde me quebré, donde lloré, donde le decía, Señor, no quiero más. Ustedes me ven aquí parada con una sonrisa, ¿cierto? Siempre ven, no por querer aparentar algo, pero es que el gozo del Señor está en mí. Pero eso no significa que yo no pase problemas, que yo no pase dificultades. Fue un año horrible donde le decía,
Pero ahí en ese momento horrible, el Señor es aquel que nos afirma. Por eso yo no les hablo del sentir. Es el Señor el que está con nosotros. Y la gente se está perdiendo, hermanos. La gente se pierde y nosotros tenemos que ir. Ya lo que iba con que el año 2025 fue horrible para mí, es que una palabra que me mantuvo de pie fue esa: buscar el reino del Señor y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y aun cuando estaba queriendo atentar con mi vida, ahí estaba ayudando al necesitado, y no lo saco para creerme, oh, la Santa Nicole, no. Es que entendí que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando yo me encargaba de su reino, el Señor es el que se encargaba de mis batallas. El Señor es el que se encargaba de mi tristeza. El Señor era el que me afirmaba. ¿Por qué? Porque Él es el que está peleando mi batalla. Yo simplemente me iba adelante a trabajar en su obra, en su reino. Y por eso, hermanos, no se trata de invalidar las situaciones de nadie aquí, pero seguir a Cristo es morir a nosotros, es morir a lo que sentimos, es morir a nuestras emociones. Pero el Señor no es deudor de nadie. El Señor en su tiempo perfecto, yo veré sus promesas. Yo ahora solamente me queda seguirlo. Y el otro día la Cote decía que aunque muchas veces podamos estar arrastrándonos, nunca dejemos de avanzar y seguir mirando la cruz. Aún así, porque si nos hacemos a un lado, hermanos, volver cuesta. Volver cuesta. Y yo lo he visto en tanta gente y eso me entristece. Mucha gente que servía al Señor, mucha gente apasionada por el Señor, porque yo no dudo, hermanos, que la gente no ame al Señor, pero seguirlo cuesta. Y esa gente hoy día me dice: Nico, me cuesta volver. Nico, ¿por qué no me vienes a buscar? Hermano, antes yo lo hacía, pero llega un momento en que esto tiene que ser el Espíritu Santo. Y el pastor me dice: Nico, ya no puedes hacer nada más, solamente ora. Y dile a esa persona: estoy orando por ti, para que vea que sea el Espíritu Santo el que haga la obra en esa persona. Muchas veces no son palabras, son nuestras oraciones las que hacen la diferencia. El abrazo, pero no hablar. Como les dije, hoy no quiero que sea simplemente un sermón más, de un domingo más. Hoy quiero que nosotros nos miremos en nuestro interior y nos autoevaluemos. Porque puede ser fácil venir a la iglesia, hermanos, entre comillas, porque sé que a muchos les cuesta. Puede ser fácil estar sentado aquí y escuchar una palabra del Señor. Puede ser fácil decir amén. Pero otra cosa muy distinta es rendirnos. Es algo totalmente diferente. Y el pastor lo dijo hace un momento: Dios no está buscando nuestra perfección. Él está buscando corazones dispuestos y rendidos. Porque si somos sinceros, hermanos, muchas veces seguimos viniendo a este lugar, seguimos asistiendo a la casa de Dios, pero al fin y al cabo seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Seguimos escuchando palabra del Señor, nos conocemos la Biblia al revés y al derecho, pero al fin y al cabo seguimos reaccionando de la misma forma a cuando no lo conocíamos. Porque seguimos buscando a Dios. Y vuelvo a decir, yo no dudo que amen al Señor. Mi esposo siempre me lo dice y me dice: amor, algo que yo jamás dudaré de alguien es su relación con Dios. Jamás. Y yo por eso digo, no dudo de la relación que usted pueda tener con Dios.
pero muchas veces aún así queremos seguir teniendo el control, porque nos gusta seguir a Cristo, pero nos gusta también la vida que teníamos. Yo siempre digo, nosotros somos nuestros propios verdugos. El Señor nos perdona, nos tira, ¿cierto?, nuestros pecados al fondo del mar, pero nosotros somos los primeritos en ir a buscarla. ¿Por qué? Porque nos gusta torturarnos, porque no nos perdonamos, porque queremos tener el control de la situación, porque queremos ser como Adán, el hacer las cosas a su manera, dejando a Dios de lado. ¿Y qué pasa? Nos terminamos alejando de Dios. Pero hoy, hermanos, llega el momento en donde Dios no solamente confronta nuestro corazón, sino que Dios quiere cambiar nuestra manera de vivir. Y yo siento que hoy es el momento en donde tenemos que tomar una decisión. La palabra del Señor nos dice que hoy día tienes que decidir entre la bendición y la maldición. Hoy es el día en donde nosotros debemos decidir si seguir igual o realmente tomar la cruz y morir a nosotros mismos. Porque Dios nos va a costar, como les dije, soltar nuestra forma, soltar nuestra voluntad, soltar el control, pero por eso la cruz cuesta, porque nos va a costar todas esas cosas. Porque vuelvo a decir, la cruz no es bonita, no es para admirarla en la antigüedad. La cruz duele, la cruz expone nuestro pecado, hermano. La cruz quebranta, porque tenemos que morir, nos tiene que quebrar, nos tiene que quebrar. Pero la cruz también transforma. La cruz también transforma. Y yo hoy quiero invitarlos a que le digan al Señor: Señor, ya no quiero ser la misma, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero hacer las cosas a mi manera, Señor, no, yo no lo quiero, Señor, yo no quiero seguir reaccionando igual ante una situación. Yo esta semana, hermanos, tuve pruebas increíbles. Yo siempre les digo, ya, espiritual. Pero algo que me gozaba, hermanos, es que yo le decía a la pastora, mire, estoy pasando un episodio que pasó igual que el año pasado. Es increíble cómo las cosas son cíclicas. Y es lo mismo, pastora. Pero ¿sabe algo? Le decía yo, ya no lo vivo de la misma manera que el año pasado. Y el año pasado dejé estirar el chicle, este año lo corto porque fue el Espíritu Santo el que me dio la valentía para hacerlo. ¿Por qué? Porque al principio cuesta, pero después ya no cuesta igual. Porque de eso se trata. La prueba no pudimos haberla reprobado. Al siguiente año nos sacamos un 4. Al siguiente nos sacamos un 5, vamos mejor. Para no decir que no vamos a sacar el 7 al tiro, esperemos que sea así. Pero va a llegar un momento, hermanos, en que vamos a salir aprobados. Lo que antes nos costó, cuando nosotros perseveramos aún a rastras, vamos a salir aprobados por el Señor. Y aquí todos, hermanos, no hay ninguno que quede exento, que tenemos áreas en nuestra vida, tenemos actitudes, tenemos reacciones, tenemos decisiones, pero sobre todo tenemos cosas que justificamos. Cada uno de aquí muchas veces justificamos algo que el Señor nos ha dicho que no está bien, pero lo justificamos, pero hoy el Espíritu Santo, hermanos, lo quiere sacar a la luz. Hoy lo quiere sacar a la luz porque Él no viene a condenarnos, jamás. Él es aquel que nos consuela, el consolador. Él es nuestro abogado delante del Padre. Él no viene a condenarnos.
Él viene a transformar nuestra vida, Él viene a transformar nuestro corazón. Por eso hoy mismo les vuelvo a decir, hoy está en nuestra decisión, nuestra hermano. Esto no es de Dios. Dios dio libre albedrío. La decisión es de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero la decisión de cuánto nos demoremos en ese propósito va a depender de nosotros. Por eso hoy ¿decides seguir igual o decides realmente cambiar y rendir tu vida completamente al Señor? Porque, y si hoy día ustedes sienten a través de esta palabra que ya no quiere seguir igual, que ya no quiere seguir luchando con las mismas cosas, que ya no quiere seguir intentándolo de la misma manera, porque como dice esa canción de Sarai, a mi manera no funciona. A mi manera no funciona, Señor, te suelto mis sueños, mis deseos, mis decisiones, mis ansiedades, mis preocupaciones, porque a mi manera no funciona. No funcionó en el pasado, no funciona en el presente y no va a funcionar en el futuro. A nuestra manera, Dios no nos funciona. Y hoy día quiero que se puedan poner de pie. Y hermanos, quiero invitarlos a que usted pueda pasar adelante, pero no como un acto religioso, no como un domingo más, pucha, ya como dicen los pastores, otra vez me va a tirar en el suelo. Eso muestra la dependencia del Señor. Si tengo que pararme 5 veces aquí y vamos a hacer floreritos parándonos aquí, es porque se trata de Él. Por eso yo los invito al que quiera, obviamente, la decisión es una decisión personal de pasar adelante, pero no de pie, sino de rodillas, porque